¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Son las 8 en punto de la noche y en esta primera parte del programa vamos a hablar con el candidato al Senado por Coalición Canaria, Francis Candil. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? De nuevo en la brecha, ¿no? Sí, bueno, llevamos un par de años desde que me incorporé en el 2016 y bueno, ahora la organización me pidió que me presentara a la candidatura al Senado y yo soy muy obediente y disciplinado y aquí estoy. Bueno, ahora hablaremos de esa candidatura al Senado, pero usted representa a Coalición Canaria y ¿cómo ve la situación, dado que va al Senado, cómo va la situación general de España? Bueno, yo creo que además estamos asistiendo a una época realmente convulsiva, digo, en cuanto a la política, ¿no? Desde luego han cambiado bastante las cosas con la aparición de nuevas organizaciones políticas en el escenario. Esto hace que cambie bastante, digamos, lo que estábamos acostumbrados, por lo menos lo que yo viví en la anterior etapa en la que estuve en política. Y parece que es mucho más complicado, por ejemplo, que se den escenarios de mayorías absolutas y cosas de este estilo, ¿no? Los liderazgos también han cambiado bastante. Yo creo que estábamos acostumbrados a liderazgos muy potentes, y ahora estamos en una época, me da la impresión de que la política a veces tiene mala pinta, ¿no? Tiene como una política que está muy en temas de dimes y diretes, como diríamos aquí, de alguna manera. Pero bueno, al final es la única herramienta y forma posible que tenemos de intentar gobernar esta sociedad, de alguna forma de organizarnos y de gestionar lo que nos toca en las administraciones. Echa de menos aquella época en donde Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario, era decisivo en las Cortes. Claro que la echo de menos, creo que la echo de menos yo y la deberíamos de echar de menos todos los canarios, ¿no? Es complicado en unas elecciones generales hacer llegar el mensaje que nosotros tenemos que hacer llegar, porque las oleadas de comunicación que hay con las grandes cadenas estatales, los medios al final están a disposición de quien lo están, y ahí abrirse un hueco a organizaciones como Coalición Canaria pues les es complicado. Pero al final no nos queda más remedios de poner encima de la mesa una realidad que es evidente, ¿no? Cuando Coalición Canaria tuvo aquellos 4 diputados o 8 senadores, no cabe duda de que el jugar un papel decisivo en el Congreso de los Diputados y el ser fundamentales para poder gobernar España hizo que esta tierra recibiera lo que yo creo que fueron grandes saltos en cuanto a inversiones del Estado, ¿no? Y cuando único estuvimos recibiendo lo que nos correspondía probablemente como territorio del Estado español. A día de hoy, en esta legislatura, hemos visto un escenario bien distinto, evidentemente, pero también hemos sido testigos del trabajo y la labor que puede realizar una sola diputada, que ha sido Ani Oramas, que siendo una diputada por la provincia de Tenerife se ha convertido en la diputada de toda Canarias, ¿no? A mí esto es una cosa que siempre me sorprende cuando hay algunos que intentan rescatar los viejos pleitos entre las islas, y hay que darse un paseíto por aquí con Ani Oramas para ver el nivel de valoración que tiene en esta isla y que lo hizo en todas las encuestas, ¿no? Yo desde luego creo que, y decía el otro día en mi intervención cuando presentábamos las candidaturas, que a veces tenemos poca memoria histórica en los canarios y que deberíamos de recordar que en esa época tuvimos aquellos grandes saltos en infraestructuras, planes de carreteras, Hospital Negrín, en fin, infraestructuras turísticas, inversiones que nunca habrían llegado a esta tierra si no hubiera sido por el valor que tienen los diputados canarios en el Congreso de los Diputados. Y esto lo deberíamos de aprender de territorios como el Vasco, por ejemplo, que teniendo ahora mismo el grupo parlamentario del PNV, pues se convierten en decisivos permanentemente para el Partido Socialista y pueden negociar y renegociar competencias, pueden negociar y renegociar partidas económicas, mientras que nosotros pues nos vemos con que cualquier cosa que queramos arrancar nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, ¿no? El Senado, teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en España hoy en día, puede ser
decisivo respecto a alguna toma de decisión. Sí. Los partidos de derecha son los que han dicho lo de aplicar el 155, a lo Sí. mejor el PSOE también lo tendría que hacer. Sí. ¿Usted es partidario de eso? Vamos a ver. Con lo que tenemos ahora mismo. Sí, sí, vamos a ver. Yo, desde luego, la situación ha derivado de tal manera, nosotros somos un partido constitucionalista, eso evidentemente nos lleva a una situación en la que lo que hay que hacer al final es aplicar las normas que tiene la Constitución. Pero sí es cierto que antes de llegar al 155 ha habido ahí muchas cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Esa dejadez del Partido Popular en permitir que la situación se fuera degenerando y pudriendo de la manera que se permitió por parte de Mariano Rajoy, el haber permitido que cuando probablemente en un primer momento estábamos hablando de cuestiones competenciales estrictamente y económicas, al final ha ido en una escalada increciendo que ha hecho de esto una situación realmente kafkiana, ¿no? Y donde a día de hoy todavía pues tampoco podemos decir ni que se haya terminado, ni que es una situación que esté de alguna forma bajo el control. Vemos que sigue habiendo una tremenda pugna en Cataluña y evidentemente yo entiendo que ante una situación de esa, pues la realidad es la que es y las normas que contempla la Constitución se hicieron para que en estados excepcionales, como lo fue ese en su momento, se terminaran aplicando, ¿no? Pero insisto, yo desde luego me parece que hubo mucho que se pudo hacer y no se hizo para impedir que esta situación degenerara de la manera que ha degenerado. Por lo tanto, de seguir así, el 155 sí. Bueno, pues me imagino que evidentemente se terminará, sí. Dependerá también bastante de lo que pase en las elecciones, dependerá. El problema realmente con esto es que en Cataluña se ha dado una situación de ruptura que a día de hoy, yo cuando tengo la oportunidad de hablar con algunos responsables catalanes de áreas políticas que tienen relación con la que yo tengo, me sorprende el nivel de beligerancia, ¿no?, por parte de la comunidad autónoma catalana, pero desde luego es un tema llamativo, ¿no? Y me imagino que evidentemente si se aplica, pues... En el caso de ustedes, señor Candil, que son un partido nacionalista, Coalición Canaria, de larga trayectoria, estas generales un mes antes de las autonómicas y locales, me parece que no ha sentado bien, ¿no? Hombre, las elecciones estatales siempre son complicadas para los partidos que no somos de ámbito estatal, porque, como decía al principio, toda la cuestión mediática, todo lo que son... Nosotros no vamos a salir en los programas de Bertín Osborne, ni salimos en ninguna de esas cosas, y evidentemente esto genera un arrastre tremendo, ¿no? Las elecciones a día de hoy son, podríamos decir, poco asamblearias y mitineras, digo, por más que uno intente reunirse, pues la realidad es que lo que entra como un tiro en las casas es la televisión, son las radios, los grandes medios poderosos, y ahí el hueco que tenemos los partidos de ámbito nacionalista es muy pequeño. Evidentemente, cuando se convocan unas elecciones como estas, estatales, y después tenemos a un mes las elecciones autonómicas, locales y demás, pues mucho me temo que desde luego van a tener una influencia que esperemos poder explicar a la gente para que recortemos de alguna manera ese impacto, pero bueno, la realidad es que evidentemente no podemos negar que sí que tendrán influencia las estatales en las Canarias, ¿no? Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista les acusan a ustedes de arrogarse la representación de Canarias tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? Y entonces, cuando ustedes hablan de Canarias y hablan de los logros obtenidos para Canarias, ellos dicen, no, nosotros también tenemos diputados, nosotros también tenemos senadores. Sí, sí, aunque a veces no lo parece, pero sí, están ahí. Hay 15 diputados canarios en concreto que en la historia del constitucionalismo jamás han roto la disciplina de voto de su partido para defender los intereses de Canarias, nunca. La realidad, por mucho que les duela, es que los canarios cuando llegan al Congreso de los Diputados se diluyen en sus grupos políticos, en el Congreso y en el Senado, y no pintan absolutamente nada. Le duela a quien le duela o no le duela a quien no le duela. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire,
en esta última etapa que tenemos un presidente del gobierno, el señor Sánchez, que ningunea permanente a Canarias y una y otra vez, por ejemplo, ha estado viniendo a esta tierra y no se ha dignado a recibir el presidente de la comunidad autónoma, presidente de todos los canarios, no al presidente de Coalición Canaria, es el presidente de toda la comunidad autónoma y de todos los canarios. Cuando en situaciones de crisis como la que se vivió en Lanzarote con la llegada de menores, el señor Pedro Sánchez estaba haciendo turismo y venía aquí como un turista alemán más, y no se dignó a recibir a Fernando Clavijo, la verdad es que me indignó y pude ver en la calle que a la gente le sentaba mal ese tipo de expresiones, ¿no? Yo le garantizo que esto no lo hace en el País Vasco. No se atreve a ir al País Vasco y a estar allí 2 o 3 días o una semana de vacaciones y a no recibir al Lehendakari o a cualquier otra comunidad autónoma. Sin embargo, hemos vuelto otra vez atrás en el tiempo y nos encontramos con situaciones que rozan para mí lo humillante, ¿no? Entonces, yo entiendo que ellos puedan reivindicar su canariedad, no seré yo el que se la niegue nunca. Claro que son canarios y algunos los conozco, pero la realidad es que su actividad en defensa de esta tierra queda absolutamente en nada. Y si no, explíquenme pues todas estas peleas que tenemos una semana sí y otra también, sobre cuando no llegan unos fondos como los fondos de pobreza, cuando no llegan los fondos o hay que matarse con ellos a broncas para que lleguen las inversiones del tema de regadío, cuando estamos la semana pasada teniendo que anunciar públicamente del Gobierno de Canarias que el Estado no va a transferir los fondos del PIEC, que ya estaban pactados, o los fondos de carretera. ¿Dónde están los diputados canarios? A mí este argumento me parece que se les reviraría en contra si tuviéramos oportunidad de explicarle con claridad a la gente que sí, que hay canarios allí que están con las manos en los bolsillos, mientras sus jefes están ninguneando y humillando a Canarias permanentemente. Y teniendo en cuenta que tenemos el nuevo estatuto, que tenemos el REF diferenciado, que aprobándose tal día como hoy, 4 días más tarde lo incumple el gobierno, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, pues esto es lo llamativo, ¿no? Precisamente este fue uno de los grandes logros, porque además parecía que esto significaba ya que Canarias dejaba garantizado de alguna manera pues que el régimen económico y fiscal y el Estatuto de Autonomía eran normas más que suficientes, porque además forman parte del ordenamiento básico, ¿no? Y los tendríamos al mismo nivel que la Constitución. Pero yo creo que el insulto, especialmente por parte de este gobierno, viene en ese sentido. Cuando a nosotros, para conseguir un régimen económico y fiscal, que son fueros históricos, digamos, no son concesiones graciosas y gratuitas que nos hace ni un gobierno ni nadie absolutamente. Estos son concesiones históricas que vienen más allá de la época franquista, podríamos decir incluso, pero hasta algunos gobiernos franquistas en este sentido tuvieron más reconocimiento a esos elementos de lejanía y diferenciales que tenía Canarias que lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Pues lamentablemente cuando por fin conseguimos aprobar, por cierto, con el voto en contra de algunos partidos que también tienen diputados canarios, después de pasar mucho tiempo aquí discutiendo, consensuar, todo el mundo ponerse de acuerdo, pues resulta que hay organizaciones políticas como Podemos o Ciudadanos que deciden que votan en contra, unos por unos motivos, otros por otros, pero al final el discurso lamentable de estos diputados canarios era para justificar la actitud de sus jefes en Madrid, ¿no? En otras circunscripciones en donde gobierna el Partido Nacionalista, como el País Vasco, Cataluña, sí. Bueno, aquí en Canarias lo que tenemos que hacer es ir a la vía de los juzgados y pedir la ejecución de sentencias. Este es el caso. Vale. Pero en otros territorios no se hace así. En otros territorios se emplea el chantaje, claro, y se consigue más. Claro. ¿Esa es una vía para Canarias? Yo dije al principio que ya va de menos aquella época en la que los 4 diputados canarios hacían valer su posición en el Congreso de los Diputados. Nosotros tenemos una situación siempre histórica de falta de inversión del Estado, cuando se nos dice que somos los últimos en tantas cosas y que tenemos problemas, es que nunca hemos sido los primeros en la inversión tampoco. Siempre somos de las comunidades peor financiadas por parte del Estado, siempre tenemos graves problemas para que el Estado termine de entender
que este territorio que tiene a 2.000 kilómetros tiene unas características y arrastra una situación de problemática estructural que nunca ha sido atendida y que nos ha tocado ir gestionando pues como buenamente hemos podido, ¿no? Yo echo de menos tener esos 4 diputados, ¿no? Y desde luego espero que algún día volvamos a conseguir tener una presencia que permita que esta tierra reciba eso. Pero a nosotros, como no podemos tener esa fuerza que si tienen los vascos o que si tienen los catalanes en este caso, me imagino que no nos va a quedar más remedio que ir a los tribunales, que los tribunales espero y supongo que evidentemente nos tendrán que dar la razón, porque como digo son normas básicas que están aprobadas por las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados y que no queda más remedio que garantizar, ¿no? Hace, lo voy a exagerar un poco, hace 1000 años, un político gran canario, reconocido por toda su trayectoria, Lorenzo Olarte, levantó la patita y dijo en un momento aquello del Estado Libre Asociado. Y se armó la que se armó. En otros territorios no pasa. Si una situación se complicara en España en poco tiempo, ¿alguien podría levantar la mano en ese sentido otra vez? Vamos a ver, yo hace poquito hablaba con responsables nacionalistas del País Vasco, que a mí me gusta mucho cómo ha evolucionado la cosa en el País Vasco. Yo creo que eso es inteligente. O sea, en el mundo de hoy, lo de los estados libres asociados, la independencia, son temas que han quedado en muchas ocasiones atrás. Y que han quedado atrás porque hemos ido siempre buscando la confluencia en, digamos, superestructuras estatales. Ya ni tan siquiera España, o sea, ya estamos hablando de la Unión Europea, que tampoco vive su mejor momento, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de estructuras que en muchos casos dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos, en otros regulan, bueno, pues hay un montón. Por ejemplo, hablábamos del REF. Acabamos de asistir a una situación esperpéntica en la que este gobierno, y por decreto, le regala a las Islas Baleares, que yo creo que ni lo habían pedido, les regala algo muy parecido al régimen económico y fiscal de Canarias. Por sentido común, eso Europa no lo va a tolerar. Es que el régimen económico y fiscal de Canarias tiene el reconocimiento de la Unión Europea. Somos una región ultraperiférica y esto se ha peleado mucho durante muchos años para que ahora venga un señor que gobierna, en la situación que gobierna este señor, a regalar medidas que evidentemente tienen un carácter electoralista. Yo creo que sí, que no habrá mucho que explicar. Fíjese usted, de cerca de 220 acuerdos de gobierno que han habido en los últimos meses, solo en 2 se nombra a Canarias. Uno para un tema de Endesa, que ni tiene nada que ver con financiación y demás, y otro para el tema este de los millones, estos de 8 millones, me parece que eran del agua. Eso es la relevancia que tiene para el Partido Socialista y para el gobierno del Partido Socialista del señor Pedro Sánchez. Yo, ante una situación de esa, a mí me perdonan, pero a mí me cuesta explicar y explicarle a la gente que tenga sentido común que lo que usted me decía antes de que hay un número importante de diputados que dice que son canarios, están ahí representando a Canarias. Ante eso no ha habido absolutamente nadie que levantara la voz. Solo Coalición Canaria a través de Aniorama, porque lamentablemente incluso el otro partido nacionalista que tiene representación allí se cayó la boca porque no le quedaba más remedio que justificar el diputado que tienen gracias a ellos. Teniendo en cuenta que los votos son los votos y que hemos perdido desde el punto de vista nacionalista esa fuerza que se tuvo en su día, ¿no ha habido ninguna forma de llegar a un acuerdo entre Nueva Canaria y ustedes para que, hombre, teniendo en cuenta que ya hay unas cuantas experiencias de presentarse cada uno por su lado, no ha tenido éxito? Yo, en este tema, desde luego, siempre he abogado por la unidad nacionalista, allá donde he estado. Creo que a la historia me remito y a esos 4 diputados famosos que tuvimos en su época, pero es evidente que hay circunstancias que ahora mismo no permiten ese acuerdo por la historia misma, ¿no? Nueva Canarias rompió un primer acuerdo que hubo hace años con Coalición Canaria para tener un diputado en Madrid, lo rompieron ellos de manera, bueno, por su cuenta y riesgo y sin haber avisado ni tan siquiera de que esa situación se iba a dar.
ellos llegaron a un acuerdo con el Partido Socialista porque, bueno, yo creo que estratégicamente albergaban la posibilidad de crear un espacio electoral propio y tal. Eso no les ha salido bien, evidentemente, y a las pruebas me remito. Y ahora, pues bueno, volver a intentar llegar a un acuerdo con Coalición Canaria resultaba un poco hasta de choteo, ¿no? A mí me parece que hay situaciones que deben de superarse. Hay una clase de dirigentes en Nueva Canaria, un equipo de dirigentes que no se ha renovado de ninguna de las maneras, y el cartel electoral ahí está, cada uno si tiene ojos que lo vea. Yo creo que, y espero que en algún momento, cuando se dé una situación en la que las personas que estén al frente de esa organización dejen de vivir, pues bueno, esta especie de trayectoria de rencor y de malas, no sé, de malas vibraciones frente a Coalición Canaria, espero que algún día se pueda dar. Yo tengo mucha esperanza porque creo que las bases de Coalición Canaria son inteligentes y saben, las bases de Nueva Canaria, quiero decir, son inteligentes y saben que eso será un gran avance para esta tierra. Pero bueno, me parece que ahora mismo estamos sometidos a estrategias muy personalistas, donde más allá de intentar conseguir el bien común y generar esa unidad en todos los frentes, estamos a la pequeña jugada de ver cómo colocamos a uno allá para que no desaparezcamos del mapa y tal. Y yo me parece que en esto hemos hecho bien desde Coalición de Canarias, decir, bueno, no estamos para estos bailes ya. Estamos llegando ya al final de la entrevista, señor Candil. A esta cámara que tiene aquí delante, como candidato al Senado por Coalición Canaria, ¿qué le diría a los Gran Canarios? Pues yo les diría a los Gran Canarios que tuvieran memoria histórica, que precisamente recuerden que Canarias es un territorio que tiene graves problemas estructurales, carencia de inversiones por parte del Estado, y que es necesario, como me dijeron a mí cuando tenía 17 años, que tengamos voces en Madrid que defiendan a esta tierra, porque por más que tengamos 15 diputados canarios que representan a todas las organizaciones políticas, estoy segurísimo de que ustedes no conocerán a ninguno de ellos prácticamente, porque ni tan siquiera intervienen en los plenos, jamás habrán oído que defiendan a Canarias con ninguna iniciativa, y otro tanto de diputados y otro tanto de senadores. Con lo cual yo creo que esta es una tierra que tiene más que justificado hacer un esfuerzo por tener voz propia que luche por los intereses de las Canarias y de todos los canarios. Y en ese sentido, desde luego, me parece que merece la pena apoyar la propuesta electoral que está haciendo Coalición Canaria. Señor Candil, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo. Muy bien. Y ya vemos. Muchas gracias. Francis Candil, candidato al Senado por Coalición Canaria.